Los números complejos nos confundieron a todos desde el primer momento que interactuamos con ellos en la universidad. Fueron extremadamente difíciles de digerir y entender. Y es que la mayoría de las explicaciones acerca de estos números siempre recaen en alguna de las siguientes categorías. 1. Es una abstracción matemática y las ecuaciones funcionan con esta clase de números. 2. Se utilizan en física e ingeniería e indudablemente lidiaremos con ellos en la universidad. Sin embargo, lo anterior es un panorama muy general y no aterriza en nada concreto acerca de los números complejos. ¿Quieres conocer el porqué de su importancia? Ponte cómodo, aquí te explicaré el porqué. Primero, lo que debemos de saber es que los números complejos se utilizan en todas las matemáticas y por ende, en su extensión, se utilizan en diversos campos en donde se requieren matemáticas. Por ejemplo, no solo en la física, sino también en la ingeniería. Espera un momento. En primer lugar, ¿qué son los números complejos? Para responder a esta pregunta, remontémonos a aquellos años en la escuela primaria en donde interactuábamos con una gran cantidad de números. Por ejemplo, los números naturales, aquellos usados para contar, como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. También nos presentaron a los enteros positivos y negativos, y a todos estos números los representábamos en una línea recta. Durante la transición de primaria a secundaria, los números racionales hicieron su aparición. Aquellos que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, o en palabras simples, en forma de fracción. Por ejemplo, 3/4, 1/8 o 1/3. Y junto a esta caravana de números, también llegaron los irracionales, aquellos que se representan en forma de decimal, similar a los racionales, pero con una peculiar característica. Los irracionales no presentan un ciclo de repetición en sus decimales. Un claro ejemplo de ello es la raíz de 2, el número pi o el número de Euler. Y las clasificaciones anteriores son los números con los cuales estamos muy familiarizados y todos ellos pertenecen a los números reales. Y el uso de estos números nos otorgan un orden y una comprensión a nuestras vidas mediante sus operaciones básicas, como son la suma, la resta, la multiplicación o la división. A este punto podrías decir que con los números reales tenemos casi de todo. Bueno, esto no es así. Y tendremos que explorar algo más interesante, los números imaginarios. Y estos números imaginarios son otra clase de números, similares a los que he presentado anteriormente. Pero ¿cómo surgieron estos números imaginarios? Todo se remonta a la resolución de una ecuación cúbica, donde P y Q son coeficientes y pueden tomar cualquier valor. Menos 1, 5, raíz de 3, 0.2, etc. Y aquí la ecuación general para obtener el valor de x en la expresión anterior es de la siguiente forma. Diablos, se ve horrible. Sin embargo, aquí jugaremos un ejemplo muy sencillo. Cuando q es igual a 1 y p es igual a menos 2. Y si sustituimos estos valores en la expresión anterior, notaremos algo muy interesante. Vemos que las soluciones contienen raíces cuadradas con números negativos. Y de lo que sabemos de los números naturales es que no existen raíces cuadradas de números negativos, o un número que cuando se eleva al cuadrado tiene un resultado negativo. Con los números que conocemos eso es imposible, porque cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, aunque ese número sea negativo. Por ejemplo, 3 por 3 es igual a 9, pero si yo multiplico menos 3 por menos 3, obtengo el mismo resultado, es decir, 9. Y es que el problema de obtener raíces cuadradas con números negativos ocurría con mucha frecuencia, y no solo en dichas ecuaciones cúbicas, sino también cuadráticas, siendo un gran dolor de cabeza para muchos matemáticos, hasta que uno de ellos
llamado Rafael Bombelli, se dio cuenta que tenía que crearse una nueva clase de números que tuvieran un cuadrado negativo. Y la columna vertebral de este nuevo sistema es y cuadrada igual a menos 1. O dicho de otra forma, y igual a raíz de menos 1, donde y es conocida como la unidad imaginaria. Y a pesar de que lo anterior parece una declaración muy simple, creó un gran ruido entre las mentes de los más grandes matemáticos de la época. Y lo cual es razonable, debido a que los humanos tendemos a sentirnos un poco incómodos cuando atravesamos cambios de paradigmas. Y los matemáticos también son humanos. A pesar de que un número imaginario no tiene un valor tangible, si bien no es un número real, los números imaginarios son reales en el sentido de que existen y se usan en matemáticas. Y si aceptamos de que podemos trabajar con raíces cuadradas de números negativos, entonces al tomar múltiplos de esta unidad imaginaria, podemos crear nuevos números. Por ejemplo, 2i menos 3i raíz de 5 por i. Y estos son ejemplos de números imaginarios. Sin embargo, podemos ir un poco más lejos. ¿Qué pasa si combino números reales con números imaginarios? Pues de esta combinación da origen a los números complejos. Y estos números complejos es un número que se puede escribir en la forma z igual a más ib, o usualmente conocida como la forma binómica, donde a y b son números reales, y aquí la variable z suele ser usada para identificar a estos números complejos, y donde su conjunto se les designa con el símbolo c. Recuerda, un número complejo está conformado por una parte real y una parte imaginaria, y en nuestro caso a es la parte real del número complejo z, mientras que b es la parte imaginaria y es la que me indica cuántas veces se incrementa la unidad imaginaria i. Por ejemplo, sea el número complejo z igual a menos 2 más un medio de i. Aquí la parte real de nuestro número complejo z es el número menos 2 y la parte imaginaria es un medio. Segundo ejemplo, sea el número complejo z igual a 3. Aquí podemos identificar que la parte real de este número complejo es el número 3. Pero, ¿cuál es la parte imaginaria? En nuestro caso es 0, ya que no tenemos ninguna contribución que contenga a i. Y aquí nuestro número complejo se reduce a un número real, y lo cual tiene sentido, debido a que solo tenemos la contribución real. Pero ¿qué pasa en el caso inverso? Es decir, sea el siguiente número complejo, z igual a menos 6i. Aquí podemos identificar que el menos 6 se encuentra multiplicando a la unidad imaginaria i. Por lo tanto, podemos identificar a menos 6 como la parte imaginaria del número complejo z, que sería b igual a menos 6. Sin embargo, en la parte real podemos apreciar que no hay ninguna contribución, es decir, la parte real de z es 0. Sí, 0. Y en este caso, nuestro número complejo z se dice que es un número imaginario puro. En este punto, tal vez te venga a la mente la siguiente pregunta. ¿Los números complejos tienen alguna interpretación física? Intentar asignar una interpretación física a un número complejo sería como asignar una interpretación física a un número real, como el número menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. Por lo cual, un número complejo no significa nada físicamente. Hasta aquí hemos enfatizado acerca de lo que son los números complejos. Y como es habitual, cada vez que presentamos una nueva clase de números, lo primero que se viene a la mente es cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. Y esto será de gran utilidad para el curso de computación cuántica, donde los números complejos juegan un rol importante. Las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división entre dos números complejos los abordaremos
con más detalle en un próximo video.